Bienvenidos a Homemade en Casa, donde aprenderás las mejores técnicas de repostería y muchas recetas para hacer en tu casa. Hoy vamos a aprender a hacer una deliciosa mermelada de nectarina y mango baja en azúcar. También les voy a enseñar cómo conservar esta mermelada para que dure hasta un año. Con los ingredientes que te voy a dar, va a rendir para 7 frascos de mermelada y para hacerla vas a necesitar una taza de mango, 3 tazas de nectarinas cortadas pero sin pelar, una taza de agua, una taza y media de azúcar, 3 cucharadas y medias de jugo de limón, 4 cucharadas y medias de pectina que se consigue en supermercados o casas de repostería. Y te cuento que si no tienes mangos o nectarinas, puedes reemplazarlos por otra fruta en las mismas cantidades. Te dejo las tablas y los ingredientes en la cajita de descripción debajo. Lo primero que hay que hacer es conseguir frascos y lavarlos con agua caliente y detergente, que estén bien limpios. Ustedes pueden reusar frascos que tengan en casa, pero si van a conservarlos, como les voy a enseñar, tienen que comprar o buscar los frascos específicos para conserva. También si van a optar en hacer la conserva, van a necesitar una olla lo suficientemente alta para cubrir los frascos. Yo usé una olla tamalera, pero fíjense que tienen en casa. Ahora sí, comenzamos por combinar la fruta, el agua y el jugo de limón. Esto lo vamos a hacer antes de encender nuestra cocina. Aplasten un poco la fruta con un tenedor o un pisapapas. Una vez combinados, encendemos nuestra hornalla. Recuerden, siempre tienen que trabajar con una cuchara de madera. Ahora sí, agregamos la pectina de a poquito, mezclamos y vamos a llevar esta preparación a un hervor. Esta pectina ayuda a que no necesitemos tanta azúcar, porque normalmente por cada kilo de fruta se necesitan 700 gramos de azúcar para hacer mermelada. Si quieren hacerla completamente sin azúcar, tienen que aumentar el nivel de pectina. Cuando comience a hervir, agregamos el azúcar. Ahora mezclamos, no es necesario estar revolviendo constantemente. Si ustedes desean, pueden licuar la fruta o lo pueden dejar con pedacitos más grandes como ustedes quieran. Van a notar que mientras esperamos que nuestra mermelada vuelva a hervir, puede formar una espuma. La van quitando con la cuchara de madera. Cuando la mermelada vuelva a romper hervor, la dejamos hirviendo por 1 minuto. Esta mermelada está casi lista y ustedes estarán preguntando cómo sé si mi mermelada está lista. Para saber, van a tomar un plato y van a poner un poquito de la mermelada. Pasan la cuchara por el medio y si la mermelada queda separada, quiere decir que ya está lista. Ahora les voy a enseñar cómo preparar la conserva. El envasado de la mermelada se hace en caliente, así que ustedes antes de empezar a preparar la mermelada tienen que tener los frascos en la olla con agua caliente para que estén calientes y evitar que el vidrio se quiebre cuando ponen la mermelada. Con mucho cuidado y sin quemarse van a ir llenando los frascos uno a uno. Tienen que llenarlos hasta la primera rayita de la rosca del frasco.
Apoyen los frascos en una toalla de cocina y una vez llenados limpien bien los bordes para que puedan sellar bien. Una vez limpio el borde, tapan el frasco sin ajustarlo demasiado. Y luego devuelven el frasco lleno a la olla. Mientras les muestro de nuevo cómo se hace, les cuento que si ustedes no tienen una olla tamalera, en el fondo de la olla pueden poner una toalla o tapas de otros frascos para evitar que el frasco de vidrio toque directamente el fondo de la olla y puedan romperse los vidrios. Otra cosa para tener en cuenta es tratar de no dejar burbujas de aire dentro de la mermelada. Siempre tengan mucho cuidado porque todo está muy caliente. Cuando hayan llenado todos los frascos, echan agua por encima. El agua tiene que estar caliente hasta haber cubierto todos los frascos por encima. Yo ya tenía 2 ollas con agua hirviendo preparadas y al terminar de llenar los frascos las volqué encima de estos. Una vez cubiertos los frascos con aguas, dejamos hervir por 10 minutos. Este tiene que ser un hervor suave, no muy fuerte. Pasados los 10 minutos, apagamos la hornalla y luego de 10 minutos de estar apagada, sacamos los frascos y los ponemos sobre una toalla o una superficie que no esté fría. Ustedes van a notar que las tapas de los frascos hacen ruido y eso quiere decir que se están sellando. No toquen ni muevan los frascos por 24 horas. Cuando estén fríos, si ustedes tocan el medio de la tapa y no se mueve, quiere decir que están bien sellados. Yo abrí un frasco de mermelada para ver cómo había quedado y les cuento que me sorprendí de lo rica que quedó. El punto justo de acidez y dulzura sin necesidad de tener una cantidad de azúcar. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta de hoy. Suscríbanse a mi canal y me dejan sus comentarios, pedidos o preguntas que sin duda les voy a contestar. ¡Hasta pronto!